Durante décadas, un hombre movió hilos invisibles entre la riqueza, el poder y el silencio. Un hombre que construyó un imperio basado en secretos, favores y oscuridad. Su caída reveló una red que sacudió a gobiernos, corporaciones y a la élite mundial. Esta es la historia real del caso Epstein, uno de los escándalos más impactantes de nuestro tiempo. Jeffrey Edward Epstein nació el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. Creció en un hogar de clase trabajadora en el barrio de Seagate. Sus padres, Pauline y Seymour Epstein, eran empleados públicos, y su vida familiar transcurría sin lujos y sin señales de que aquel niño llegaría a infiltrarse en las más altas esferas del poder estadounidense. Desde joven destacó en las matemáticas. Fue admitido en Cooper Union y en la Universidad de Nueva York, pero no llegó a graduarse. Aún así, en 1974 consiguió un puesto como profesor de matemáticas y física en la prestigiosa Dalton School de Manhattan, una institución privada conocida por educar a los hijos de la élite neoyorquina. Ese empleo sería clave. En Dalton conocería a padres influyentes, entre ellos Alan Greenberg, un directivo de la firma financiera Bear Stearns. En 1976, Greenberg le ofreció trabajo en la empresa. Así comenzó la verdadera historia de ascenso de Jeffrey Epstein. En Bear Stearns se especializó en asesoría financiera para clientes con grandes patrimonios. Su habilidad para generar contactos, su ambición y su capacidad para moverse entre círculos de poder lo impulsaron rápidamente. Para 1981, dejó la firma en buenos términos y fundó su propia compañía, J. Epstein Co., dedicada a gestionar fortunas millonarias. A lo largo de los años 80 y 90, Epstein se consolidó como un enigmático gestor financiero. Lo más llamativo era la absoluta privacidad sobre sus operaciones y la selectividad de sus clientes. Según declaraciones posteriores, solo aceptaba manejar fortunas personales superiores a los $1.000 millones. Uno de sus clientes más influyentes fue Leslie Wexner, fundador del grupo L Brands, propietario de marcas como Victoria's Secret. La relación entre ambos se estrechó tanto que Epstein llegó a tener poder legal sobre varias de las propiedades y finanzas de Wexner. Incluso vivió en una de las mansiones más grandes de Manhattan, propiedad del magnate. Ese vínculo abrió puertas. La casa de Epstein se convirtió en un punto de encuentro entre empresarios, políticos, académicos y celebridades. Viajes en avión privado, lujos, reuniones exclusivas. Epstein cultivó una imagen de discreción total, pero también de acceso ilimitado. Sin embargo, tras esa fachada se ocultaba algo más siniestro que pronto saldría a la luz. A principios de los 2000, varias adolescentes del área de Palm Beach, Florida, denunciaron ante la policía que Epstein las había pagado para realizar masajes que derivaban en abusos sexuales. Las víctimas describían un patrón. Una red de chicas jóvenes que llevaban a otras chicas a su mansión, donde Epstein las sometía a actos ilícitos a cambio de dinero. En 2005, la policía de Palm Beach abrió una investigación formal. Con el tiempo, identificaron docenas de potenciales víctimas y encontraron evidencia que sugería un esquema organizado. El caso parecía sólido, pero entonces ocurrió lo inesperado. En 2006, Epstein fue acusado formalmente a nivel estatal. La Fiscalía del Condado preparaba cargos por delitos graves relacionados con la explotación de menores. Sin embargo, Epstein y su equipo legal, compuesto por abogados de alto nivel, negociaron directamente con el Departamento de Justicia Federal. El resultado fue un acuerdo sin precedentes. En 2008, Epstein aceptó un plea deal por 2 cargos menores: solicitar prostitución y solicitar prostitución de una menor. A cambio, evitaba un juicio federal, evitaba cargos más graves. Recibía una condena de 18 meses en una cárcel del condado. Accedía a un régimen de work release que le permitía salir de la cárcel 6 días a la semana para trabajar. Cumplió 13 meses. El acuerdo incluía además una cláusula conocida como Non-Prosecution Agreement, que protegía de cargos federales a posibles coconspiradores no identificados. Las víctimas no fueron notificadas del pacto, lo que llevó años después a que un tribunal considerara que se violó su derecho legal a ser informadas. La prensa describió el acuerdo como extraordinariamente indulgente. Activistas y organizaciones defensoras de víctimas lo calificaron como un ejemplo de cómo la riqueza y el poder pueden alterar el curso de la justicia. Durante la década siguiente, Epstein mantuvo un perfil relativamente bajo,
aunque siguió moviéndose en ambientes exclusivos. Sin embargo, los rumores y reportajes sobre su pasado continuaban creciendo. Varios medios publicaron investigaciones que cuestionaban el acuerdo de 2008. En 2018, el periódico The Miami Herald lanzó una serie de artículos titulada Perversion of Justice, que reexaminaba el caso y entrevistaba a muchas de las víctimas. El reportaje tuvo un impacto enorme y presionó al sistema judicial para reabrir el caso. El Departamento de Justicia inició una revisión del acuerdo de 2008 y fiscales federales en Nueva York comenzaron a investigar de nuevo las acusaciones. El 6 de julio de 2019, Jeffrey Epstein fue detenido en el aeropuerto de Nueva Jersey tras regresar de París. Esta vez, los cargos federales eran contundentes: tráfico sexual de menores, conspiración para cometer tráfico sexual. La acusación señalaba que Epstein había construido una red que captaba a menores, principalmente niñas de 14 años, a quienes pagaba por masajes que terminaban en abusos, y muchas veces incentivaba a que reclutaran a otras. Este esquema, según los fiscales, operó durante años en sus propiedades de Florida y Nueva York. El FBI realizó registros en su mansión de Manhattan y encontró material fotográfico de menores, libretas con nombres y contactos y documentos relevantes para la investigación. Epstein solicitó libertad bajo fianza, ofreciendo hasta $100 millones en garantías, pero el juez lo rechazó, al considerarlo un riesgo de fuga. La investigación parecía lista para llegar finalmente a juicio, hasta que ocurrió algo que conmocionó al mundo. El 10 de agosto de 2019, Jeffrey Epstein fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Las autoridades declararon que se trató de un suicidio por ahorcamiento. La noticia provocó una tormenta mediática y dejó muchas preguntas. ¿Por qué un preso de alto perfil no estaba siendo monitoreado adecuadamente? ¿Fueron negligentes los guardias que debían vigilarlo? ¿Fallaron las cámaras de seguridad? Varias irregularidades se documentaron de forma oficial. Los guardias a cargo no realizaron las rondas obligatorias. Las cámaras de vigilancia presentaban fallos o no mostraron lo esperado. Epstein ya había sido encontrado previamente con lesiones en el cuello semanas antes. Estas circunstancias dieron lugar a numerosas teorías en medios y redes, aunque ninguna ha sido probada judicialmente. La causa oficial de muerte se mantiene como suicidio. Una figura clave en la historia es Ghislaine Maxwell, una socialité británica y estrecha colaboradora de Epstein. Diversas víctimas declararon que Maxwell participaba en el reclutamiento de adolescentes y facilitaba encuentros con Epstein. En 2020, Maxwell fue arrestada en New Hampshire y acusada de conspiración para atraer menores, transporte de menores para actividades ilícitas, perjurio, tráfico sexual. En diciembre de 2021 fue declarada culpable de 5 de los 6 cargos principales. En 2022 recibió una condena de 20 años de prisión. Su juicio reveló documentos, testimonios y detalles adicionales sobre el funcionamiento de la red de abusos. El caso Epstein no terminó con su muerte. Por el contrario, abrió múltiples frentes. Investigaciones sobre instituciones y funcionarios. Se revisaron las decisiones que condujeron al acuerdo de 2008. El fiscal estadounidense de aquel momento, Alexander Acosta, renunció a su cargo como secretario de Trabajo. Demandas civiles. Decenas de víctimas continuaron presentando demandas contra la herencia de Epstein y contra colaboradores presuntamente implicados. Reputaciones comprometidas. La relación de Epstein con figuras públicas, empresarios, científicos, políticos, académicos, generó un intenso escrutinio, aunque no existen cargos federales que impliquen directamente a esas figuras, a menos que se indique claramente en récord judicial. Reformas en el sistema penitenciario. El Departamento de Justicia abrió investigaciones sobre las fallas de seguridad que permitieron la muerte de Epstein. 2 guardias fueron acusados de falsificar registros. Posteriormente, los cargos se retiraron tras aceptar ciertos acuerdos. Más allá de lo judicial, el caso Epstein se convirtió en un símbolo, un recordatorio de cómo las estructuras de poder, el silencio institucional y la impunidad pueden coexistir durante décadas. Documentales, libros, investigaciones periodísticas y miles de debates públicos surgieron tratando de entender cómo alguien pudo operar tan libremente dentro de círculos prestigiosos sin ser detenido antes. A día de hoy, el caso Epstein continúa teniendo ramificaciones. Se siguen desclasificando documentos judiciales. Continúan demandas civiles contra su patrimonio. Siguen las investigaciones sobre cómplices y benefactores.
Persisten las preguntas sobre la naturaleza exacta de su red. Lo único seguro es que la historia de Epstein no terminó con su muerte. Sus acciones dejaron un legado oscuro que aún se está esclareciendo y cuyo impacto continuará influyendo en las instituciones estadounidenses durante mucho tiempo. Jeffrey Epstein quiso construir un mundo donde el dinero lo comprara todo. Silencio, poder, obediencia. Pero la verdad siempre encuentra grietas por donde escapar. Hoy, sus víctimas siguen buscando justicia, y su historia se ha convertido en una advertencia de hasta dónde puede llegar la impunidad cuando nadie se atreve a mirar. El caso Epstein no es solo la caída de un hombre, es la sombra de un sistema que aún debemos entender. Si te ha gustado, deja un like y suscríbete. Deja un comentario con la historia que te gustaría escuchar.